¿Crees que el cambio climático puede combatirse un árbol a la vez o que una pala, una pandemia y mucha conciencia ambiental son factores idóneos para iniciar un proyecto de reforestación? Bueno, pues Carlos Valecillo, un joven historiador del sur de la Ciudad de México, considera que sí. Y hace 4 años, en plena contingencia sanitaria, se puso una meta: recuperar su entorno. Caminando por la colonia en la que creció, le surgió la idea de arborizar la zona. Y aunque no sabía nada de árboles o de su cuidado, estaba dispuesto a intentarlo. Había conocido bastante gente en redes sociales que me brindó su apoyo. Yo no soy biólogo ni soy agrónomo, entonces no tenía el expertise que ellos. Sí, y me apoyaron, me dieron información, me enseñaron cuáles eran los mejores árboles, me dieron herramientas para encontrar las especies idóneas, me dieron mi Biblia, que se volvió la Flora Panorámica del Valle de México, que es un libro que me ha servido mucho para saber cuáles son las mejores especies para plantar en la ciudad. Y el camellón, si bien ahorita se ve un poco seco, antes lo estaba más, no había ningún árbol o muy pocos, y aprovechando que íbamos a estar encerrados, tomé varias vainas de jacaranda y las empecé a germinar, y fue un éxito porque logré germinar cerca de 100 ejemplares de jacaranda. En el camino, Carlos descubrió que no todas las especies se adaptan fácilmente al suelo del Valle de México y que los árboles son bastante caros. La situación no fue sencilla, ya que lo único con lo que contaba eran su presupuesto y sus ganas. Pero inició una colecta comunitaria y empezó a allegarse de información. Conocí el programa de plantas nativas del Jardín Botánico de la UNAM, en donde empecé a comprar varios de los árboles que ven aquí. Por ejemplo, este cazaguate llegó de cerca de 30 centímetros y ya mide más que yo. Y lo que faltaba era dinero. Entonces empecé a vender fotos que yo hacía y a ponerlas en internet. La gente me fue apoyando y le interesó el proyecto. Muchos me donaron dinero de buena fe, otros me compraron fotos y también otros me donaron árboles. Entre fotos y donaciones recaudé cerca de 12,000 pesos. Yo calculo. Comprendí que una buena manera de conseguir árboles también era reproducirlos. El joven de 29 años concretó la reforestación por sí mismo y plantó en Cuapa cerca de 250 árboles, de los cuales sobrevivieron el 80% aproximadamente. Mezquites, yucas, huizaches y retamas se volvieron parte de su vocabulario habitual. Y aunque no buscaba reconocimiento, los vecinos y los colonos se lo dieron. Algunos incluso se unieron a su causa y adoptaron un árbol recién plantado para cuidar de él. Porque no solo es comprar el árbol, comprarlo es la tarea más sencilla, lo difícil es cuidarlo. Y una vez plantados me di cuenta que tenía que cuidarlos. Bueno, ya sabía, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y darte cuenta que tienes que regar más de 100 árboles en todo Cuapa fue una tarea titánica. Mi mamá me regaló un diablito que teníamos para la despensa y yo lo llenaba con guacales y botellones de 10 litros de agua y me hacía mis rondas por toda la unidad y por toda la zona. Me tomaba cerca de 2 horas y media, a veces hasta 3 horas, porque era ir a las llaves públicas de Villacuapa. Gracias a que me vieron trabajando todos los días, a que me vieron poniéndole los guacales para protegerlos. Había días en que yo llegaba y árboles en que le faltaba guacal, yo veía que ya lo tenían y se los había puesto alguien que yo no sabía. Se lo agradezco infinitamente. También me empecé a ver que gente de aquí empezó a plantar árboles que antes estaban en maceta o especies que antes estaban en maceta en el camellón, como el palo de Brasil que está ahí, la chiflera, y sentí bonito por ver que otra gente se estaba animando. También otros me decían que ellos lo cuidaban personalmente, que les gustaba que estuviera el árbol ahí. Como ciudadano, Carlos invita a mirar los árboles como seres vivos que cumplen una función en el ecosistema y espera que su situación sirva de inspiración a otros que desean poner manos a la obra para recuperar la ciudad y sus espacios verdes. No solo que sea captador de oxígeno, que es lo que vemos o que nos dicen siempre, sino que dé sombra, que dé refugio tanto a animales como a personas, que se vuelve parte del entorno y del paisaje y que se vuelva parte del territorio que todos habitamos y que las personas puedan verlo no solo como un objeto, sino como un ser vivo con el que pueden generar relaciones.
Es una visión que generalmente ve el árbol como un objeto, como un elemento estético, y que lo vemos mucho sobre todo con los ficus o con los setos, que le dan formita de cubito, le dan formita de casita, y que es un árbol que ha perdido completamente su capacidad de generar, primero, beneficios ambientales y segundo, de crecer dignamente, porque creo que la naturaleza también debe tener derechos y que se los estamos arrebatando porque ni brindan sombra, en primero, entonces la gente no se puede acostar bajo ellos, ni brindan un refugio para las especies, para los animales, para los pájaros, para las ardillas, y esto es porque seguimos creyendo que son decorativos y no son seres vivos que están afuera de nuestra casa o que tenemos que convivir con ellos. Son árboles que incluso pueden ser considerados ya árboles de riesgo, porque si tú los dejas crecer, van a tener muchas ramas débiles y por eso también ocurren muchos desgajos en época de lluvias o de viento, porque son árboles que desmocharon en alguna ocasión, que volvieron a crecer, pero ya sin la fortaleza de un tronco principal y se vuelven un peligro andante. La Organización Mundial de la Salud recomienda que las ciudades tengan entre 10 y 15 metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante, para garantizar el bienestar ciudadano y el derecho a un medio ambiente limpio. Pero esta teoría dista mucho de la realidad. Actualmente, en la Ciudad de México, existen 7.5 metros cuadrados de áreas verdes por poblador, es decir, la mitad de lo recomendado por la OMS. Y estas áreas están distribuidas inequitativamente en el territorio, por lo que las zonas de escasos recursos tienen menos acceso a los árboles. Carlos también trabaja para que este escenario se transforme y ahora, junto a su asociación, ha emprendido proyectos en zonas marginadas. Pasando el tiempo decidí que era necesario repoblar otras zonas con arbolado urbano, pero que también era un problema no solo ambiental, sino también social, porque las zonas con mayor escasez de recursos, no solo económicos, sino de acceso a parques, a agua potable, a buena infraestructura, a zonas para caminar, etcétera, son las zonas que generalmente tienen menor arbolado urbano. Y decidí sacar con mi amigo David la iniciativa que se llamamos Ciudad Bosque. Creamos una asociación civil para reforestar zonas de escasos recursos.